Hoy os voy a contar un poco el tema de las instalaciones de ICT que estamos haciendo, pero en otro tipo de edificaciones distintas a lo que supuestamente todos pensamos que es una ICT, que al fin y al cabo cuando pensamos en una ICT casi siempre nos vamos a la idea del edificio con planta y vivienda, ¿vale? Correcto, ahora vamos a ver, ¿vale? Entonces, la idea es que una infraestructura de telecomunicaciones, una infraestructura común de telecomunicaciones debe dar servicio en cualquier edificio donde haya diferentes tipos de abonados, diferentes tipos de usuarios, de propietarios. Es decir, lo que se trata es de que en un sitio donde hay establecida una comunidad, pues se le pueda dar ese servicio. Y un ejemplo claro de un edificio que no es un edificio corriente, pues son por ejemplo las instalaciones o los edificios en viviendas unifamiliares, ¿vale? Viviendas tipo adosados, dúplex, es decir, edificios de distribución horizontal. Fijaros que esa es la gran diferencia con respecto a lo que estamos viendo hasta ahora, lo que hemos pensado hasta ahora. Entonces, esto es fácil de entender porque es una cosa sencilla. Las diferencias no son muchas, pero sí que tiene unas leves diferencias que tenéis que tener claras, ¿vale? Pensarlo, aunque no sea un edificio, porque este tipo de edificios puede disponer, pues las casas pueden estar repartidas por diferentes zonas, pueden ser casas sueltas, pero si son por ejemplo tipo casas adosadas, una casa al lado de otra, tipo los típicos duples, pues podéis verlo como un edificio acostado. Es decir, podemos coger el edificio y tumbarlo y de esa manera podríamos imaginarnos un poco cómo sería la infraestructura de telecomunicaciones de ese edificio, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Porque si en un edificio normalmente hay dos recintos importantes de telecomunicaciones que son el RITS y el RITI, ¿vale? RITS, ¿dónde va? Arriba, RITI abajo. RITS azotea, RITI planta baja, garaje, etcétera. Aquí, como no hablamos de arriba abajo, sino que hablamos de una estructura en horizontal, pues no se habla de RITS. Se habla de ni de RITS ni de RITI. Se habla de RITU, que su sigla significa Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Único. Es decir, solo hay ese. Solo hay un recinto de telecomunicaciones en el edificio. Es decir, al fin y al cabo, lo que se hace es que se crea una especie de caseta, ¿vale? O se fabrica una caseta por algún sitio estratégicamente puesta, que sea una zona a la que se pueda abarcar fácilmente a todos los abonados, a todos los usuarios, ¿vale? ¿Para qué? ¿Por qué se hace así? Pues para intentar que los cables pues más o menos tengan unas distancias ni muy largas ni muy cortas, ¿vale? Esto va a depender al fin y al cabo del promotor o del arquitecto cuando haga el diseño, pero siempre te tendrá que dejar reservado ese recinto, que ya os digo, normalmente será de obra. En los recintos de edificios verticales puede ser de obra o puede ser un armario metálico, ¿vale? Armario metálico, de estos que se abre, que tienen puertas. El reglamento viene en las dimensiones y seguro que con Joaquín lo veréis, ¿vale? Pero en los edificios en las instalaciones de este tipo, en las edificaciones de este tipo suele ser un edificio, una sala construida, ¿vale? Ladrillo. Y ya os digo, ahí es donde se va a incluir todo. Ahí vais todo, las telefonías, las antenas de radio, televisión y de satélite pues irán también por los tejados de ese edificio. Ahí llegarán los cables de fibra, ahí llegarán los cables de coaxial de redes híbridas, ahí llegará todo, ¿vale? Y a partir de ahí se distribuirá mediante canalizaciones a las diferentes viviendas, a los diferentes usuarios, ¿vale? Fijaros, si fuera un poco el edificio, pues para que os hagáis una idea, no se habla de recintos de planta. Es decir, ya hemos más o menos acotado el punto más importante, que es el recinto principal, donde se suele encontrar lo que se denomina los puntos de interconexión. Los puntos de interconexión se refieren a la conexión de las redes del edificio con las redes de los operadores, ¿vale? No se habla de registros de planta, se habla de registros secundarios. ¿Y dónde se localizan esos registros? Pues se localizan principalmente en las medianerías entre casa y casa. ¿Qué son las medianerías? Pues las separaciones de una casa y otra. ¿Dónde? Pues bien en el exterior, o bien por los bajos. Si este edificio tuviera garaje o sótanos, pues por los techos del garaje. De alguna manera
suele encontrar una zona intermedia entre dos viviendas. ¿Para qué? Pues para que la red yo pueda distribuirla. Fijaros que esto es como si fueran los registros de planta, ¿vale? Pero si os dais cuenta, yo me voy a encontrar uno cada dos casas. Es decir, cada uno de estos recintos va a dar servicio a dos usuarios, ¿vale? A dos propietarios, ¿vale? Y a partir de ahí, pues se lanzaría lo que se llama la red de dispersión y llegaríamos hasta el recinto interior de cada casa, que es lo que se denomina, que ya conocéis como RTR, o registro de terminación de red, perdón, y ahí es donde está ubicado el PAU. Y ya a partir del PAU empezamos a distribuir a los BAT, o a los registros de toma de cada una de las estancias de la casa en este caso, ¿vale? Aunque estamos hablando de viviendas unifamiliares, lo que engloba sería una urbanización. Sí, más o menos. En caso de que sea una vivienda que está fuera de Es que una vivienda no lleva infraestructura, o sea, no hace falta un proyecto ICT para que una vivienda tenga infraestructura de telecomunicaciones. Es decir, yo no tengo que encargar a un ingeniero que haga un proyecto porque no me lo exigen. Tú te pones en tu casa, si tú te haces tu casa, pues tú te lo harás conforme tú quieras, sin hacer caso a ningún tipo de normativa, porque en este caso no se obliga. Tú te pondrás las tomas que tú quieras, te pondrás la entrada o el registro donde vas a poner el amplificador de televisión donde tú quieras, pondrás las tenas donde tú quieras, porque no requiere de ningún tipo de documento oficial de proyecto, ¿vale? ¿Cuándo se requiere proyecto ICT? Pues cuando hay en un mismo edificio diferentes propietarios. En el momento que haya dos propietarios ya se tiene que establecer comunidad de propietarios, por tanto ya sí es absolutamente necesario. Además es que no te dan la licencia de habitabilidad. El ayuntamiento, cuando tú quieres contratar los servicios de agua luz, si no tienes la licencia de habitabilidad no te la dan. Y la licencia de habitabilidad te la van a dar cuando tengas hecho el proyecto ICT, entre otros proyectos, el de agua, el de arquitectura, todos los proyectos que lleva una edificación. En una casa no te van a exigir, una casa individual en el campo no te van a exigir el proyecto de telecomunicaciones. Si está dividido en dos plantas y son dos propietarios y son viviendas independientes, hace falta proyecto. ¿Vale? En el momento que hay distribución, separación de propietarios, hace falta proyecto. Sí. ¿Vale? Según la... Pues depende de lo que tú quieras hacer. Si lo quieres hacer separar y quieres darle por escritura a tu hijo cada uno su casa, pues tendrás que hacer una escritura, tendrás que hacer un proyecto. Si lo quieres hacer mal o lo quieres hacer de otra manera para ahorrarte el dinero, pues harás la casa única y luego tú, con el tiempo... Vamos, que si lo haces en un principio no tienes que pasar normativa ninguna. No, una vez que estés viviendo ya, ¿qué normativa va a pasar? Sí. Esto no es una cosa que se renueve con el tiempo, esto se da para empezar a vivir y ya está. ¿Vale? Básicamente es la principal diferencia en estas instalaciones. Fijaros, no tiene mucha complicación, ¿vale? No hay que complicarse mucho la vida, simplemente tumbar el edificio, que los registros de planta se convierten en registros secundarios entre dos viviendas y poco más. Y el recinto, no hablamos ya de RIT ni de RITI, sino que hablamos de RITU, ¿vale? Otra condición que pone el reglamento es que sí, y más esto concretamente en los casos para las instalaciones de telefonía, es decir, con cable de pares o pares trenzados. Fijaros que aquí, en este tipo de instalaciones, puede ser que el terreno a abarcar sea bastante más grande que un edificio, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir en estas instalaciones? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Será instalaciones de cable de pares o instalaciones de cable de pares trenzados? ¿Cuál creéis que va a abundar más? Si son mayores de viviendas. ¿Si es mayor que? ¿Cuál es la condición para instalar un tipo de red o otro tipo de red? Si la distancia entre el RITU, en este caso, y la vivienda más lejana, correcto, es de más de 100 metros, perfecto. Es decir, a más de 100 metros haría falta una instalación de una red de cable de pares. No se hace con cable de pares trenzados. Por defecto, cable de pares trenzados, menos cuando la distancia, como bien ha dicho Bernardo, desde el RITU hasta el PAU más alejado, sea mayor de 100 metros. Si eso ocurre, tengo que pasar a una instalación con cable de pares. profesor, Dime. a edificios así más grandes como un centro comercial o Pues igual, ten en cuenta que eso en vez de que esas casas sean locales comerciales. Lo mismo. y sitios como el Corte Inglés que no están diferenciados. Eso es diferente, eso ya es un edificio. Ya ahí no estamos hablando de distintos propietarios.
evidentemente tendrá que llevar un proyecto, en edificios tan grandes de ese tipo también hace falta un proyecto de telecomunicaciones, porque esta es la envergadura que hace, si se quiere hacer bien, pues se tendrá que hacer mediante proyecto, ¿vale? Pero piensa en un centro comercial tipo el local del Parque Almenara, pues cada local comercial necesita un acceso a servicios de telecomunicaciones. ¿Por qué? Pues porque necesitarán internet, los recintos, a lo mejor quieren poner una tele, ¿me entendéis? Hilo musical, cualquier servicio de telecomunicaciones que quieran contratar. Si el dueño del centro comercial le quiere dar un valor añadido, pues lo necesita, además que es necesario. Línea telefónica, un local comercial sin línea telefónica, no, ¿qué sentido tiene? ¿Entendéis? Sí, bueno, valdría, pero que pensarlo que al fin y al cabo, la distribución que sea como sea, a mí me da igual que sea una o dos plantas, pero al fin y al cabo ya no es una distribución como un edificio, ¿vale? Y hablamos ya de este tipo de instalaciones. Puede ser que no es obligatorio que sea un único RITU, puede ser que haya incluso, si el edificio es suficientemente grande, a lo mejor el ingeniero se puede plantear la situación y decir, venga, pues vamos a poner más de uno y damos cobertura con un recinto a una zona y con otro la damos a otra. Perfectamente, sería perfectamente válido, ¿vale? Bueno, pues esa es más o menos la idea. Lo que os estaba diciendo de las instalaciones de telefonía es que el reglamento nos dice que si el edificio, la promoción tiene menos o igual a 15 paus, dice que pueden desaparecer los puntos de distribución. Los puntos de distribución son los regleteros que se ponen en las cajas, en los registros secundarios, es decir, los que nosotros consideramos registro de planta, ¿vale? Para derivar los pares a esas viviendas. Si eso ocurre, yo puedo hacer, si esta condición se da, en lugar de tirar manguera de cable multipar y repartir los pares en cada uno de estos registros, lo que te dice es que tira cable de 2 pares directamente a cada vivienda y es más sencillo. Es decir, nos eliminamos los puntos de interconexión, los regleteros en los registros secundarios, ¿vale? Pero eso solo se puede hacer legalmente si el edificio, la instalación tiene menos de 15 paus, ¿vale? Es una de las excepciones de la normativa, ¿vale? Fijaros, ahí tenéis, es un ejemplo práctico de un edificio, una edificación de dúplex, donde podéis, vamos a ir, fijaros, y podéis ir viendo un poco, tiene diferentes fotos y se puede ver claramente y con fotos reales qué es lo que os estoy contando. Aquí tenéis, fijaros, un RITU, el RITU de ese edificio, con su puerta y con su mástil de antena justo en la parte superior, ¿vale? Tenéis 2 antenas Yagi para recibir los servicios de televisión, una antena de radio, que son las circulares esas que tenéis ahí, ¿vale? Radio FM. Eso sería la canalización primaria, ¿no? No. De la antena para abajo. De enlace. Canalización de enlace. De enlace. ¿Vale? Fijaros, eso es el recinto ya abierto, ¿vale? Estos recintos muchas veces se convierten en cuartos de trastos. Pero no solo en este tipo de edificios, sino en todas las comunidades. Entrar y encontrarte fregonas, pinturas, cubos. Es lo más normal del mundo, ¿vale? Que si las cosas del que limpia, en fin. Pero bueno, fijaros, se puede ver ahí un poco. Aquí tenéis las cabeceras de televisión, los registros de telefonía. Esto es un edificio que tiene la ICT hecha con el reglamento anterior, es decir, no hay nada de fibra óptica, nada de cable coaxial, simplemente redes de televisión, coaxial de radio y televisión y cables de telefonía, cables de pares. Ahí tenéis los registros, lo que es el punto de interconexión telefónico, ¿vale? Fijaros, tenéis, además esas cajas os tienen que sonar, ¿no? Una mía os suenan, ¿no? Fijaros, estos serían lo que son los regletas de salida del edificio. Recordáis que había unos regleteros para interconectar toda la manguera que vamos a distribuir hacia cada una de las viviendas, que llamábamos regletas de salida. Luego venía la operadora y montaba sus propios regleteros, que es lo que denominábamos regletas de entrada. Bueno, pues las regletas de entrada las tenéis aquí, que son estas cajas que son montadas, pues en este caso por Telefónica, ¿vale? Que es la que da el servicio de pares a esta comunidad. Y si os fijáis, se ven los pares, los puentes, desde las cajas estas a las regletas de salida para engancharse con las mangueras, porque no es una única manguera. Fijaros, en este caso hay varias mangueras de salida hacia cada una de las viviendas de esta edificación. Esta edificación en concreto tiene 3 filas de casas. El RITU está aquí
aquí tiene una fila, aquí tiene otra fila, aquí tiene otra fila. Por lo tanto se necesitan diferentes mangueras porque no se va a cubrir con una sola todas, sino lo que se ha hecho es hacer como con tres distribuciones distintas. Una manguera se cubre una, con otra manguera se cubre otra y con otra manguera se cubre otra. Bueno, no sé si con una o con dos, creo que era con dos. Fijaros, ahí tenéis por dentro cómo está distribuido, ¿vale? Eso sería un regletero de salida. Esto todavía no lo habéis puesto, pero lo tenéis que poner, que lo se llaman los regleteros de salida, ¿vale? Perdón, los regleteros de las regletas, que son simplemente unas etiquetas que luego os daré identificando qué es cada par y a qué vivienda corresponde. Si es de reserva, si está activo, si es el que va a la vivienda 1, 2, a la 3, a la que sea, ¿vale? Y aquí tenéis un poco, pues fijaros la instalación, que no está muy fina, hay que decirlo, ¿eh? Muy fina no está. Fijaros, los que veis que son blancos y amarillos, perdón, amarillos y azules son los hilos puentes que conectan los pares que vienen de la operadora. Es decir, la caja esta, si os dais cuenta, aquí salen estos cables amarillos y azules, pues esos son los latiguillos puente que interconectan las regletas de entrada con las de salida, es decir, interconectan el par que viene de la operadora con el par que sale por la manguera. Y hace las interconexiones, pues ahí se ve, ¿vale? De aquella manera. Aquí tenéis pares que han sobrado, que directamente no los ha interconectado, cosa que no se debe de hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos los pares se deben de dejar conectados en los regleteros, ¿vale? Es una de las cosas que dice la normativa. En el RITI todos los cables de la manguera deben quedarse interconectados en regletas, todos, ¿vale? Si se rompe alguno, ¿no es mejor tener alguno sin poner? No. ¿Pero qué más te da? Si está puesto, luego lo usas y ya está. Pero no lo dejes sin poner, ¿vale? Fijaros, esta es la caja de la operadora. Si os dais cuenta, no son regletas como tales, ¿vale? Estas regletas son muy típicas y os las encontraréis en muchos sitios telefónicas, ¿vale? Fijaros, la manguera viene por aquí, ¿la veis la manguera? Vamos a entrar por aquí, esta es la manguera que viene a la calle, ¿vale? La ha abierto, ¿vale? Y ha distribuido los pares, pues cada uno de estos es un punto de conexión del par, ¿vale? Esto es un tornillo, ¿vale? Que lo que se hace es que los pares se meten por aquí, se aprieta el tornillo y se queda el par fijado, ¿vale? Se cierra herméticamente, ahí eso ni le entra humedad ni nada de nada, ¿vale? Y luego pues se interconecta el par puente, que es el que lleva ese par, a el par correspondiente del abonado que sea. Esto es lo que se hace en el proceso de alta. Cuando viene el operador de telefónicas, busca dentro de esta caja si hay algún par libre de eso, y del que haya libre, pues lo asigna. Dice, pues voy a usar este par y se lo voy a asignar a tal abonado. Y esa información se la da a la central y le dice, oye, he conectado el par tal, porque esto tiene una numeración que ya veremos, estos pares, ¿vale? De hecho, esa numeración se ve en la caja. ¿Veis que tiene unas numeraciones? ¿Veis aquí? Concretamente aquí estamos hablando del grupo de pares 271 y aquí está conectado dentro de ese grupo, cada grupo son 100 pares, bueno, pues dentro del grupo 271, que son 100 pares, aquí se han interconectado desde el 51 hasta el 75, es decir, es una caja para 25 pares y esta otra es otra caja para 25 pares y ese es el grupo siguiente. Si os dais cuenta, son los siguientes pares, que es el grupo 271 desde el 76 hasta el 100. Es decir, a esta vivienda, a esta instalación llegan 50 pares de la calle. ¿Por qué? Pues porque este edificio tiene 48 viviendas. Tiene sentido, ¿no? ¿El número que pone abajo de qué? Ese es el número de la caja. Cada caja tiene también una numeración. Pues esta caja es la 2760, creo que es. ¿Vale? Entonces siempre se sabe qué par llega a cada sitio y ahí tenéis la otra caja, ¿vale? Que es la que está debajo. Es decir, estos serían los 25 siguientes pares, ¿vale? Ahí tenéis otra foto del RITU, ¿vale? Se ve cómo salen, cómo los cables de la antena. Esto ya lo veremos el trimestre que viene, ¿vale? Pero se ve cómo entran ahí por un pasamuro que se llama, ¿vale? Y entran al edificio y ahí es donde está, aquí donde estaba la centralita de radio televisión, que es una Televes, que es esta centralita que se ve aquí, ¿lo veis? Esos cables entran por aquí, se venden por esta canalización y ya se hace lo que se tiene que hacer en la parte de radio y televisión, ¿vale?
Eso lo veremos el año que viene. Y lo que quiero que os fijáis es que, fijaros cómo aquí aparecen, bueno, esta no, fijaros, esto es electricidad y esto es telecomunicaciones, ¿vale? Fijaros ese registro, porque de aquí, esos pares al final se tienen que distribuir a las viviendas. ¿Cómo se hace? Pues se baja mediante una canalización por esta pared, por esta fachada, y se distribuye, fijaros, de manera en superficie, ¿vale?, al interior, porque aquí lo que este edificio tiene es unos garajes, en los bajos hay unos garajes, entonces todo va distribuido por superficie, ¿vale? Pues la canalización, eso ya sería canalización principal, es decir, lo que sería la canalización vertical de los edificios, ¿vale? En este caso no es vertical, es horizontal, pero bueno. ¿Veis? La canalización que viene de la calle, que es esta caja, entra por aquí. Fijaros también cómo el cambio de material del tubo, como es exterior, tiene que ser metálico. Una vez que hemos entrado dentro, pasamos a tubería plástica de PVC, ¿vale? Todas las canalizaciones que van por exteriores se suelen poner metálicas. Y fijaros que la cantidad de tubos es importante, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cada servicio se mete por una canalización distinta. Unos servicios va a la radio y televisión, por otros va a la telefonía, algunos hay de reserva, ¿vale? En fin, hay bastante, es una de las cosas buenas de la infraestructura de telecomunicaciones, que siempre hay o casi siempre suele haber posibilidad de meter cableado nuevo, ¿vale? Porque pues la canalización es bastante importante. Aquí tenéis un registro de enlace que lo único que hace es cambiar la dirección, y aquí tenéis otro registro que está ya en el techo.